Películas como El Rostro y muchas otras nos ponen en algún sentido en una zona de salida o de sustracción del sentido común de cómo muchas veces se piensa el cine. A menudo se insiste en la idea de que el cine es el arte de contar. El cine es la literatura por otros medios. Esta especie de imperativo de que cuando vemos o vamos a una sala nos tienen que contar una buena historia. Probablemente sea así en muchos de los casos, pero probablemente también hay otras formas de encarar el cine. En el caso del Rostro hay algo de una especie de magnificación del orden perceptivo, y no obstante hay otra manera de plantear el relato. Dicho de otro modo, el cine ha planteado, a menudo cuando vamos al cine, lo que estamos esperando ver es un relato que empiece en la presentación de unos personajes, luego va a haber un conflicto, este conflicto tarde o temprano tendrá que haber una resolución, y esa resolución podrá ser positiva o negativa, pero hay 3 actos determinados, 3 actos predeterminados o preconfigurados. Esto tiene que ver con una vieja idea de construcción poética de la narrativa que en el cine se ha repetido y que prácticamente todas las películas, para bien o para mal, responden a esto. No necesariamente todas las películas tratan sobre esto, y esta idea que el señor Raúl Ruiz, uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, que es un cineasta chileno que ya murió, tenía la idea del conflicto central, es decir, cómo las películas arrancaban con un conflicto central y a partir de esto se circulaban en torno a esto y se ordenaban en torno a esto. ¿Qué pasa cuando las películas se distraen de esto o se sustraen de esto y no hay centro, sino que lo que hay son micros experiencias que se van concatenando y que no necesariamente da la experiencia de algo que empieza, un problema, algo que termina y se soluciona? En el cine hay experiencias al respecto, y me parece que en este sentido habilita otras concepciones del relato. Por ejemplo, con los tiempos muertos, ¿no? Los tiempos muertos en el cine generalmente se evitan. Uno no filma el momento que alguien se lava los dientes, limpia la cocina. Esas escenas generalmente son de transición. Y hay cineastas que han planteado que allí había algo para rescatar y para filmar y para poner atención. Bueno, y justamente cuando el cine empieza a liberarse un poco de estas líneas que lo formaron, la literatura, el teatro, la fotografía, o que le dieron su origen, cuando empieza como a tener su propia expresión como arte, cuando nos preguntamos sobre la especificidad de lo cinematográfico, ¿qué es lo que define la especificidad cinematográfica? Digo, si vos salís del cine y te preguntan ¿qué viste?, lo primero que contestás es como El Nudo, una película que trata de, claro. Y cuando no trata de ese de, te ves en la obligación de pensar en lo específicamente cinematográfico que tiene que ver con la imagen, digo, y la imagen no es un enunciado, en todo caso es un enunciable, pero no tiene las mismas reglas de lectura que el lenguaje. Y entonces pensar el cine en términos de lenguaje, igual que la literatura, es un desafío, porque es requete contra difícil pensarlo en su especificidad. Y estos cineastas que han justamente observado esa otra narrativa, porque lavarse los dientes, nadar por un lago, digo, cosas que no tengan un fin en sí mismo para que la otra imagen devenga la respuesta de la anterior. Bueno, ahí hay algo, ahí estamos viendo algo y estamos obligados a pensar estéticamente de otra forma el cine. Sí, y la propia vida en un sentido. Pero vamos a ver este ejemplo que es una película justamente constituida en momentos de tiempos muertos. Es una película extraordinaria, Jeanne Dielman, de la gran Chantal Akerman, donde gran parte de la película pasa por prestar atención a estas acciones mecánicas y ver si en esa repetición de la acción mecánica aparece algo que sustrae ese aparente no sentido de una acción, aparece otra concepción del sentido de esa misma acción. Vamos a ver este fragmento de esta gran película.
Lo interesante de Jeanne Dielman, de este fragmento que estábamos viendo, es cuánto sabemos de la protagonista sin que ella haya funcionado como una acción. Digo, sin que ella sea el personaje igual a un actante. Ella, en sus pequeñas funciones cotidianas, nos está mostrando un universo que no solo habla de ella como protagonista, sino de su entorno social. Es un retrato de época sin necesidad de hacer el anclaje en estos puntos narrativos que hablábamos antes. Una de las cosas extraordinarias que aparece en ¿Qué hora es allí?, una de las grandes películas de Tsai Ming-liang, es los momentos que Tsai Ming-liang filma fundamentalmente justamente aquellos elementos que están fuera de los relatos. El relato, generalmente las acciones se concatenan con otras acciones porque tienen que ir hacia algún lugar, ¿no? Hay un guión, hay una manera de seguir, todo tiene un telos, una dirección. Pero en Tsai Ming-liang muchas veces la clave está en esos instantes absurdos de la cotidianidad, donde uno está absolutamente solo y se permite hacer cosas absurdas, ridículas, que si estuviese frente a alguien le daría vergüenza. Por ejemplo, ¿qué habla hacer cuando uno tiene ganas de hacer pis a la noche y eventualmente no tiene ganas de ir al baño? Entonces vamos a ver este fragmento que es extraordinario de aquella película. Pero para ir allá a una experiencia absolutamente radical, más radical incluso que El rostro, la película precedente de Gustavo Fontán se llamaba La casa. En La casa, lo que va a hacer Fontán es contar mínimamente, a partir de una maximización de la percepción, una mini experiencia, un micro relato vinculado a cómo los objetos y la casa, es decir, el espacio doméstico, contiene literalmente la historia de esa familia que vivió ahí, que ya no está y que en algún momento, en algún sentido, va a aparecer como espectros, es decir, fantasmas que habitaron la casa y que el ladrillo, los platos, la mesa, la lámpara, de algún modo resguardan aquella experiencia colectiva que vivieron los que estuvieron allí. Vamos a ver este fragmento que es extraordinario de La casa, donde esto se puede visorar, una cosa tan abstracta como lo que acabo de decir, de pronto en una película de Fontán esto se materializa. Y en esos objetos es donde está la historia, no en el uso de los mismos y no tampoco en la relación entre los usuarios de los objetos, sino los objetos mismos. Una cosa extraña, pero absolutamente empírica. Ahí está, vamos a ver ese fragmento. Y con estos fragmentos que acabamos de ver, también es un poco como empezar a pensar cómo el esquema sensorio-motor, el esquema narrativo clásico hollywoodense, y que también está instaurado como narrativa contemporánea en la mayor parte de las películas que vemos, donde a una acción le corresponde una reacción, a una causa le corresponde un efecto. Cuando ese cine deja ingresar el tiempo en el relato, es que pasamos de una imagen movimiento a una imagen tiempo. Y esta imagen tiempo es la que permite muchas veces observar a los relatos sin un fin predeterminado, sin responder inmediatamente al esquema de la literatura.
La secuencia que estamos viendo pertenece a Journey to the West o Viaje al Oeste, la última película de Tsai Ming-liang, el gran director, nacido en Malasia, pero que generalmente se dice realizador taiwanés porque parte de su vida pasó en Taiwán. En esta película, Tsai hace algo extraordinario, que es desacelerar absolutamente no solamente la imagen, sino toda la expectativa que un espectador puede tener en torno a la necesidad mínima de una narración. Básicamente vemos un monje budista que camina más lento que una tortuga, apenas se mueve, y uno tiene que figurar qué es lo que ese sujeto en la nada va de algún modo a hacer, porque el movimiento es absolutamente perceptible. Entonces, lo que inmediatamente lleva al espectador es decir, ¿qué es lo que hay que mirar? Y lo que pasa ahí es la implosión, la explosión al mismo tiempo, de la gran cantidad de posibilidades perceptivas que tiene el plano en líneas generales. Es decir, ya no se trata de verlo al monje caminando, sino todo lo que lo acompaña. Y es allí donde hay un mundo perceptivo a ser descubierto. De esto también es el cine, y es allí donde hay una suerte de corrimiento respecto del relato. Nos vemos la semana que viene, aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Eso, y además todos los viernes por vos podés ¿no? Y e invitarte. Nos vamos a ir con me acabo de acordar algo fundamental. Jueves 11 de septiembre. Extraordinario. Pues. Y entonces no, porque está mal. Que tiene como protagonista.